Amigos televidentes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta jornada en su programa Frente a los Medios. Hoy dialogaremos sobre las políticas laborales. ¿En qué consiste y qué medidas se han tomado? Lo vamos a desarrollar el día de hoy junto al ministro de Trabajo que nos acompaña en esta jornada. Está con nosotros el ministro Raúl Ledesma para desarrollar y avanzar también en algunas inquietudes que tenemos. También nos acompaña en el panel de periodistas, está con nosotros Jacinto Bonilla de Pública FM, también Erika Astudillo de El Telégrafo, Marco Antonio Bravo de Agencia Andes. Ellos también harán sus preguntas respectivas al ministro que nos acompaña en esta jornada. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, el gobierno nacional ha anunciado su política de empleo y también la dinamización laboral. Correcto. ¿En qué consiste esta política que, sin duda alguna, lo que intenta es mejorar el empleo y que más personas accedan a ello? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias a todos los televidentes de este tan prestigioso programa, tan visto. Primero, hacer una precisión muy importante para evitar aquellos desinformantes, y es que la dinamización laboral propuesta por el presidente Lenín Moreno no es lo mismo que la flexibilización laboral, de ninguna manera, y no es gramática. Son dos procesos totalmente distintos y que de ninguna manera vamos a permitir en el proceso de dinamización laboral ningún tipo de precarización ni ningún tipo de retroceso en derecho de los trabajadores. Hecha la precisión de que definitivamente no es lo mismo y lo seguiremos repitiendo tantas veces sea necesario. El proceso de dinamización laboral tiene dos grandes momentos, dos grandes aristas. El proceso interno, que tiene que ver con agilitar, acelerar, ir más rápido al objetivo, los procesos administrativos, trámites, registros, en fin, todos los procesos administrativos que tienen que ver con la verificación y el cumplimiento de las obligaciones laborales de los empleadores para con los empleados y de los empleadores para con el Estado, por supuesto que sí. Ese trámite interno, que lo conversaremos en algún momento, ya ha sido materia de varios avances, como por ejemplo los reglamentos internos que se aprobaban en más de 100 días, hoy día se aprueban apenas en 2. La otra arista del proceso de dinamización laboral, por supuesto, son las metodologías de trabajo, que no son otra cosa. Y sobre eso queremos partir, ministro, porque desde la cartera de Estado, la cual usted representa, se han planteado 7 nuevas modalidades de contratación importantes. ¿En qué consiste y cuáles son? Bueno, primero, dirigidas a sectores muy importantes de la producción, como son flores, banano, camarón, el sector de la construcción, el sector arrocero, el sector de turismo, un sector muy importante de exportación de servicios, el sector florícola, por supuesto, y el sector de los artistas, que ha sido materia de una permanente desprotección. Así que estas son modalidades que van dirigidas a cubrir aquellas actividades extraordinarias dentro del giro ordinario del negocio, y modalidades que cumplen con 3 condicionantes o presupuestos sustanciales, que son, primero, que deben tener impacto social, es decir, van dirigidas a generar nuevas plazas de trabajo, pero también a regularizar miles de plazas de trabajo que hoy día se encuentran en la irregularidad y en la informalidad, desprotegidas de toda constitucionalidad y legalidad. Ministro, ¿estas modalidades de trabajo incluyen todos los beneficios laborales? Claro, por supuesto. En el componente salarial de cada una de ellas está incluido el 13º, el 14º, aportes patronales, fondos de reserva, inclusive un porcentaje adicional, una compensación por el fin de semana, pero además un porcentaje adicional valor hora con respecto al salario, que va entre el 15 hasta el 25% de incremento salarial, ¿de qué depende? Hemos mantenido varios diálogos para verificar y no restarle competitividad al sector productivo. ¿Qué los diferencia de los actuales contratos que están tipificados dentro del Código Laboral? Y sobre esta pregunta también quiero hacerle pues otra inquietud que tengo. ¿Qué estaba fallando antes para que ustedes propongan estas nuevas modalidades? Claro, bueno, lo diferencian 2 cosas. Las anteriores modalidades, las vigentes aún, porque nosotros no las vamos a derogar. Estamos creando un nuevo marco jurídico en este proceso de dinamización laboral que permitirá adecuar a las nuevas actividades, a las nuevas realidades productivas, la empleabilidad de los ecuatorianos. ¿Qué es lo que estaba mal? Bueno, lo que ha estado mal es lo que ha venido estando mal mucho tiempo, la falta de diálogo social. Nosotros, para establecer estas nuevas modalidades, hemos mantenido permanentemente un diálogo que ha sido
totalmente exitoso con los sectores productivos y también, por supuesto, con los trabajadores y las organizaciones sindicales. La diferencia radica en aquello. Estas modalidades van a ser utilizadas. Los contratos, el tercer contrato más utilizado, el segundo contrato después de la construcción más utilizado y registrado en el sistema del Ministerio de Trabajo es el contrato eventual. Llega apenas al 3% de registros con respecto al 100%. Es decir, al 3%. Los demás contratos no alcanzan ni al 1%. Es decir, los contratos vigentes en el actual código no los están utilizando. ¿Me quiere decir, señor ministro, que no se socializaba esta normativa y que era ley muerta? Bueno, yo creo que el Código Laboral responde a más de 60 años de no haber tenido una reforma sustancial y consistente con una realidad productiva y adicionalmente creo que fueron modalidades de trabajo antiguas, producto de la costumbre, pero hay que entender que el derecho va evolucionando con la costumbre y los hábitos de los seres humanos. El derecho no es otra cosa que la escritura de la costumbre y de la habitualidad para poner en blanco y negro lo que hacemos día a día. Ese es el derecho y las costumbres evolucionan y el derecho también es dinámico y evoluciona y en ese dinamismo el sector productivo también y la empleabilidad tiene que evolucionar con aquello. Si no pasa esto, ocurre lo que hoy día vivimos. Más de 340.000 desempleados, más de 4.100.000 personas en el subempleo. Bueno, y de estos 4 millones hablamos de jóvenes también que se encuentran desempleados, pero nuestros panelistas, los periodistas que nos acompañan en esta jornada tienen más inquietudes. Damos paso a Jacinto Bonilla de Pública FM. Adelante, Jacinto. Ministro, buenas noches. ¿Cuáles serán las acciones más importantes que van a implementar ustedes en el sector privado para promover justamente el empleo de los jóvenes, un sector tan importante pero que actualmente está súper marginado? Claro, señalando nuevamente que de los más de 300.000, 340.000 prácticamente desempleados, es decir, sin ningún tipo de ingreso, 188.000 y más son jóvenes, es decir, más del 50% son jóvenes. Así que es un grupo prioritario al que hay que darles respuestas inmediatas. ¿Cuál es la propuesta del presidente Lenín Moreno? La propuesta son dos. Primero, un redireccionamiento en el programa de pasantías laborales que estaba dirigido única y exclusivamente al sector público, con muy escasa participación de aquello, apenas 755 plazas de trabajo en temas de pasantías laborales. La propuesta es incrementar en el sector público a 1.450 plazas en sectores estratégicos, telecomunicaciones, hidrocarburos, etcétera. Y por supuesto, en el sector privado a 23.000 y más estudiantes que pueden acceder inclusive 18 meses después de haber terminado su profesionalidad, su academia, incluso 18 meses después. ¿Y en qué consiste este programa? Consiste en que hecha la pasantía que dura 6 meses, si el empleado, el pasante en este caso, que no es empleado todavía, si el pasante es incorporado como empleado a la compañía, el Estado va, por supuesto, a compensar, a reconocer el 100% de lo invertido en ese pasante que ahora sería un nuevo empleado. Y por supuesto está el empleo joven, ese programa se llama Mi Primer Empleo. Luego está el empleo juvenil, que es el otro programa que ha propuesto el presidente Lenín Moreno, que durante un año entero, el Estado va a reconocer, va a subsidiar, va a compensar vía tributaria el 50% de la remuneración del empleado y el 50% del aporte patronal, siempre que ese empleado mantenga, por supuesto, su contrato de manera indefinida. Condiciones válidas, señor ministro, para poder de alguna manera ejecutar aquella propuesta de campaña del presidente Lenín Moreno que hablaba de 250.000 plazas de empleo por año. ¿Se está cumpliendo? Bueno, hemos logrado con respecto al último semestre 174.000 plazas, que por supuesto hay que reconocerlo, no es la meta que se quería alcanzar, pero también hay que reconocer, sin que esto sea una excusa, sino una realidad fáctica, que no recibimos la mesa servida, la recibimos patas arriba. Así que primero hubo que entrar a todo un proceso de reorganización y reestructuración para poder implementar estos programas que hemos ya estado desde hace poco tiempo sacando y presentándole al Ecuador. Y ahora vamos a sacar también las modalidades de trabajo, que el día de hoy se están suscribiendo ya acuerdos ministeriales de 2 de ellas, para el sector agrícola, por supuesto, y para el sector ganadero, y en el transcurso de la semana de esta y la siguiente se seguirán y continuarán suscribiendo el resto. Bueno, tenemos otra inquietud por parte de Erika Astudillo, de diario El Telégrafo. Erika, adelante.
Ministro, muy buenas noches. Dando continuidad a lo que usted mencionaba anteriormente, y justamente el INEC presentó ayer las estadísticas de empleo y vemos que en empleo adecuado y subempleo no ha mejorado significativamente los indicadores. Yo quería saber cuál es su visión, por qué no se ha dado, perdón, la mejoría en estos dos rubros importantes y cuáles son las proyecciones para este nuevo año. Fíjese usted que en el tema del desempleo de 410.000 y más desempleados con respecto al año 2016 ha bajado a 373.000. Deberíamos estar felices. No lo estamos de ninguna manera porque en este maquillaje de cosas resulta que estos desempleados han pasado a ser subempleados, que no es ninguna buena noticia. Por el contrario, es una noticia que da preocupación porque el subempleo implica que no hay ningún tipo de protección jurídica, ningún tipo de protección constitucional ni laboral. Así que justamente por esa preocupación que los niveles de subempleo, si bien es cierto, no se han elevado sustancialmente, sí se han incrementado y por eso el lanzamiento de las modalidades de trabajo que, como le digo, no son las únicas tampoco. Hemos recibido propuestas del sector de la minería, hemos recibido propuestas del sector de la transportación pública y privada, por supuesto, hemos recibido propuestas del sector de planes de inversión, es decir, distintas propuestas que todavía tenemos que seguirlas trabajando, así que no son las únicas que vamos a lanzar y van dirigidas justamente a generar, como dije, no solo nuevas plazas de trabajo, que vamos a tenerlas con el plan Casa para Todos, que vamos a tenerla con la minga agropecuaria. Hemos proyectado más de 800.000 plazas de trabajo durante los 4 años, por supuesto, con respecto a estos programas. Pero también van dirigidas a la formalización, a la regularización de aquellas plazas que hoy día están justamente en lo que usted señala, en el subempleo. Justamente otra de las inquietudes se genera por parte de Marco Antonio Bravo, de Agencia Andes. Marco Antonio, te escuchamos. Adelante. Muchas gracias, ministro. Buenas noches. El gobierno anterior lanzó el teletrabajo y usted lo relanzó hace pocas semanas. Inicialmente en el año 2016 se habló de 15.200 personas que ya estaban teletrabajando, especialmente en el sector privado. La expectativa era para que el 2017 y 2018 aproximadamente 78.000 personas trabajen bajo esta modalidad. Quisiera que nos comente cómo está la situación, cómo están los rubros, las estadísticas, las proyecciones y en qué medida esto puede significar un alivio, un aporte para los sectores público y privado a personas que no pueden ir directamente a la oficina a trabajar. Es correcto. Relanzamos el programa porque las cifras no han sido alentadoras, no se han cumplido las expectativas ni las metas planteadas desde el lanzamiento inicial de este proyecto, de este programa. Así que nosotros, mediante un acuerdo ministerial, no estaba mal, lo hemos mejorado, incluyendo, por ejemplo, a las personas, a las mujeres embarazadas en periodo de permiso de maternidad, que, por ejemplo, pudieran ser vendedoras, comisionistas, y al estar en proceso de permiso no están generando ningún tipo de actividad y vendiendo menos y con eso generando sí un prejuicio a sus ingresos. El caso de los estudiantes que hoy día están pues dando clases de lo que sea, de inglés, de gimnasia, de cualquier cosa con tal de recibir un ingreso. Las madres, las dueñas, las madres de casa, digamos, las amas de casa, las madres de familia, que no pueden dejar de estar en su casa porque tienen que atender una vez que regresan de la escuela a sus hijos menores de edad y no tienen con quién dejarlos. Todas estas realidades han sido contempladas en el nuevo acuerdo ministerial, mediante el cual también suscribimos una nueva alianza pública-privada. En esta etapa, quiero decir con orgullo, que estamos reconociendo un nuevo Ecuador mediante el cual los ecuatorianos dejamos atrás esa faceta que todavía algunos insisten en mantenerla de enfrentarnos entre ecuatorianos y no enfrentar al problema. El problema de más del 80% de ecuatorianos y preocupación es la falta de empleo. Y eso es lo que estamos enfrentando ahora, como ecuatorianos juntos, la falta de empleo. Así que claro, nuestra preocupación en el gobierno nacional, la del presidente Lenín Moreno, por supuesto que son los trabajadores del Ecuador, por supuesto que es la no precarización de sus trabajos, pero la prioridad de este gobierno y de todos los ecuatorianos, y para eso tenemos que sumar esfuerzos, es el desempleo y por supuesto el subempleo.
Así que teletrabajo creemos es una herramienta muy valiosa, una herramienta jurídica muy valiosa, que en esa nueva alianza público-privada que hemos suscrito con más de 357 empresas, no solo en el programa de teletrabajo, sino en erradicación de trabajo infantil también. Pero ha habido una apertura gigantesca a permitir estos procesos de teletrabajadores nuevos, así que estamos seguros que este programa nos va a dar muchas, pero muchas alegrías en lo que respecta al primer semestre del próximo año. Importantes avances también para quienes pueden acceder a este tipo de metodología, bueno, en el tema laboral. Ministro, también desde otras instancias, otras voces, por decirlo así, se ha escuchado de que pues este tipo de metodología de contratación podría asemejarse a la tercerización, que se retrocede en derechos. ¿Cuál es su lectura sobre esta posición también? Bueno, es claro que estas modalidades no van a los trabajadores del Ecuador. Estas modalidades van dirigidas a los que no tienen trabajo en el Ecuador o a los que trabajan de manera irregular, que es prácticamente lo mismo en cuanto a su precarización. Así que los trabajadores del Ecuador siéntanse absolutamente tranquilos, que de ninguna manera vamos a retroceder en sus derechos. Y esas voces, a veces más altas, a veces más altisonantes, más bajas, síganlas, sigan, es lo que nos fortalece, y dennos ideas más bien para poder mejorar todavía aún las condiciones de los trabajadores del Ecuador y de la empleabilidad, porque ya es momento, y como lo decía hace un momento, se va generando esta cultura de alianza estratégica en la que empleadores y empleados se ven como lo que siempre debieron verse y como lo que son, socios estratégicos de un negocio, sin los cuales uno no sobrevive el otro. En esa visión estratégica, en esa sociedad estratégica que hoy día se está empezando a vislumbrar, se está empezando a reconocer en todos los espacios productivos, es que vamos a seguir trabajando. Y hay que destacar una característica importante de estas propuestas, es creer en los jóvenes, en que ellos pueden aportar en la economía de nuestro país, y realmente la cifra de 188.000 jóvenes desempleados, darles una oportunidad, claro, creer en ellos, esto nos da pues un síntoma de que estamos cambiando, claro, de que ellos tienen oportunidades. Añadamos a eso los créditos que se están dando en Banecuador, ya más de 57 para los emprendedores, para los jóvenes emprendedores, con unas condiciones casi sin garantía, con unas condiciones extraordinarias de otorgamiento de crédito. Entiendo, más de 57 millones, y Banecuador ha entregado ya más de 500 millones a la fecha de hoy. Se están ya terminando de construir 20.000 casas, se han visitado más de 20.000 familias en Médico del Barrio. Es decir, el diálogo no ha servido para nada, ecuatorianos. Todo esto es consecuencia del diálogo. Y el sector productivo, el sector empresarial, como decía algún político, prohibido olvidar, recordemos hace 8 meses qué beneficio laboral nos había dado, qué incentivo laboral nos había otorgado el gobierno de los últimos, no 10, 15 años. Qué beneficio para el sector de la empleabilidad juvenil, qué beneficio para el sector de las personas con algún tipo de discapacidad, qué beneficio sobre todo para el sector productivo en favor de la empleabilidad había recibido el empresario. Ninguno, y lo saben. Es decir, no es suficiente y nunca lo será, lo reconocemos. Hay que seguir trabajando, pero enfrentemos juntos el problema para sacar adelante todos el Ecuador. Ministro, usted es abogado de profesión, laboralista. ¿Sabe cómo se manejaba el tema del sistema de registro de contratos, la desvinculación laboral, la aprobación de reglamentos internos? Esto siempre ha generado un caos y una molestia para quienes ejercen el derecho y para quienes también están dentro de los procesos de contratación. ¿Cómo se está cambiando esta metodología en la cartera de Estado que usted representa? Bueno, no se está cambiando, ya se cambió. Es decir, de un promedio, como señalábamos dentro del proceso de dinamización laboral interno, de un promedio de más de 100 días en algunos casos de aprobación de reglamentos internos y también de reglamentos de salud y seguridad ocupacional, hemos bajado a un promedio de 2 días. Día y medio, 2 días el proceso de aprobación. Hemos constituido una plataforma e-learning donde están elevados todos los procesos de tramitología para que puedan ser aprendidos y realizados sin capacidad, sin posibilidad de falla al hacerlo formalmente. Hemos bajado de más de 35 subsistemas que había que entrar cada uno con una clave, cada uno con un usuario, apenas a uno. Ahora solo hay uno, público-privado, persona natural o jurídica, con una sola clave, un solo usuario. La página de Socioempleo ahora es absolutamente amigable para personas con discapacidad visual, totalmente audible. Vamos a sacar también los registros de las organizaciones sindicales, van a estar ya
posibilitadas para hacerlo de manera virtual, en línea. Los contratos van a salir en línea. Es decir, hay un sinnúmero de trámites que han sido acelerados de manera increíble, y esto era una real necesidad porque en la tramitología no solo que se ahorran costos, sino que se impide también procesos de potencial corrupción. Bueno, tenemos más inquietudes por parte de nuestros periodistas invitados. Jacinto Bonilla, de Pública FM, adelante. Ministro, ¿cuáles serán las políticas que van a implementar ustedes para generar más empleo en un sector tan importante como es el agro, como es el campo? ¿Y cuál es la posición de los empleadores frente a un complejo sistema laboral en este nivel? Bueno, las políticas son integrales. La política laboral es una de las muchas que apuntan a la reactivación del sector productivo. En el caso del agro, un sector absolutamente prioritario e importante para el gobierno nacional, para el presidente Lenín Moreno, entendiendo dentro de este sector, sectores de exportación, digamos, enormes, como es el sector bananero, como es el sector acuicultor, como es el sector de flores, ¿verdad? Como es el sector de café, de cacao. Dentro de este entendimiento de dinamización productiva, un componente, por supuesto, es el laboral. También otro componente son los créditos, la reactivación económica a través de los créditos que se otorguen, a través de la minga agropecuaria también, a través de las capacitaciones de los distintos ministerios, a través, en fin, no es solamente un componente, hay toda una política integral con respecto a la reactivación económica del Ecuador. Pero dentro de aquello, por supuesto, está lo laboral, las modalidades de trabajo que creemos van a lograr en esas actividades extraordinarias del sector arrocero, la fumigación, el sector bananero, las fechas de corte, el sector acuícola, las fechas de aguaje, las fechas de mayor demanda de mano de obra, de personal, más lo de las pasantías, más lo de la empleabilidad juvenil. En fin, creemos que todas estas políticas, que no serán las únicas, son las que oportunamente se están lanzando, serán evaluadas y fortalecidas en sus resultados exitosos o cambiadas en sus resultados incompletos, que esto también es algo que hay que señalar para los ecuatorianos que nos escuchan con bastante más ejemplo. Un poco es como cuando usted va a un médico y usted tiene tres opciones: o se cura medias o no se cura. Y si se cura medias o no se cura, lo que usted hace es regresar al médico para que le señale otra prescripción. Bueno, en el caso económico, en el caso laboral, los ministros en sus distintas áreas proponemos al presidente, su equipo de trabajo, en quien él confía, unas políticas que van dirigidas a la reactivación económica del Ecuador. Esas políticas no son un cheque en blanco, son políticas que serán evaluadas en una temporalidad específica, y si su éxito en esa temporalidad es verificado, por supuesto se van a sostener y fortalecer. Pero si hay que cambiarlas, el presidente por supuesto las va a cambiar. Ministro, también Erika Astudillo, de Diario El Telégrafo, tiene otra inquietud. Adelante, Erika. Ministro, ayer se anunció también la creación de un registro para contratos de migrantes. Quisiera saber qué se busca con este registro y también qué plazo tienen las empresas para proceder con el proceso de registro, ¿no? Claro, por supuesto. El tema de los migrantes es un tema muy delicado, entendiendo que recibimos muchos hermanos del mundo, sobre todo de los países de Cuba, de Venezuela, de Perú y de Colombia, por supuesto, ya no huyendo de una guerra, como era el caso en su momento de Colombia, ya no huyendo de una guerrilla. Ahora, entendiendo que el Ecuador es un país beneficioso para conseguir mejores y mayores ingresos, un país con grandes oportunidades laborales a pesar de las dificultades que estamos justamente superando día a día. Pero ante esta realidad no podemos dejar que sean precarizados en sus derechos, no podemos permitir que se les pague menos que a los ecuatorianos, menos que a los nacionales. Tienen iguales derechos y los vamos a defender, por supuesto, velando y verificando a través de ese sistema de registro simplificado, un sistema muy sencillo, va a ser un sistema muy, pero muy sencillo, va a haber un carnet de identificación para los hermanos migrantes, para aquellos que trabajen en la noche, no hay el problema de que podamos identificar claramente que no son sujetos de precarización alguna y ver que reciban la misma paga, la misma remuneración, los mismos derechos que reciben nuestros hermanos ecuatorianos. Así que igualdad de trabajo, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Así es. Bueno, tenemos otra pregunta por parte de Marco Antonio Bravo, de la agencia Andes. Adelante, Marco Antonio. Ministro, quisiera referirme también al tema de los jubilados. Existen 2.600 jubilados que están en este momento esperando el pago de sus recursos. 255 millones de dólares ha destinado el gobierno para este efecto.
Al momento casi se han pagado 300 nada más jubilados que han accedido a este beneficio. ¿Cuándo se pagarán los demás? ¿Cuál es el cronograma? ¿En qué medida se va a solventar esta necesidad? Bueno, apenas 300, un poco más. Apenas 300 ¿hace cuánto? 7 meses es muy poco y mucho tiempo. Muy poco para lograr solucionar todos los problemas que recibimos y que heredamos, y mucho tiempo para, por supuesto, hacer una consolidación de derechos, un reconocimiento de derechos de, como en este caso, los jubilados, que desde el 2010 poco o nada se les ha pagado, en el 2015 casi absolutamente nada, desde el 2015 se les pagó muy poco, así que esta es una deuda que heredamos de más de 900 millones de dólares, con una proyección a 1.200 millones de dólares. El presidente Lenín Moreno tuvo la absoluta responsabilidad, a pesar de haber heredado también un acuerdo ministerial que creemos habrá que modular, pero a pesar de aquello, él decidió empezar los pagos y que encontremos los dineros para empezar a cumplir con este reconocimiento, más que pago, es un reconocimiento por los años de servicio en el sector público de los trabajadores ecuatorianos. Así que empezamos pagando 17 millones, continuamos con 100 y pico de millones más. Al día de hoy, efectivamente, hemos pagado poco más de 300 millones de dólares. Tenemos una asignación de casi 244 millones de dólares para continuar el pago en lo que va de este mes de enero. Ya tenemos identificados los beneficiarios con una priorización de personas mayores de 70 años, personas con algún tipo de discapacidad o con algún tipo de enfermedad catastrófica, o aquellos que tengan un juicio ejecutoriado ganado. Pero también estamos pagando a menores de 69, 68, de acuerdo a los expedientes que hemos venido, digamos, verificando y validando. ¿Nos falta? Sí, nos falta todavía mucho. Como le digo, la deuda asciende... ¿Cuánto tiempo llevará esta cancelación? Bueno, nosotros para los esperamos, jubilados? hemos hecho gestiones contempladas con el ministro de Finanzas, el presidente de la República, para en un proceso de reestructuración económica con respecto a unos saldos, a unas ejecuciones presupuestarias que por algunos motivos no se terminaron de ejecutar, tener la posibilidad de direccionar en este mismo año adicionalmente otros 250 millones o más, ojalá los 600 millones que necesitamos para terminar completamente con el pago a los jubilados del Ecuador. Así que esperamos que en el primer trimestre o en el primer semestre, a más tardar, tengamos cumplida con esta obligación de pago. Precisando que esta obligación tenía casi cero pago desde el 2015 y es una obligación que viene arrastrándose inclusive desde el 2008. Así que es verdad, no se ha terminado de pagar, pero se ha pagado. Hace 8 meses no se pagaba $1. Vea usted, bueno, vamos avanzando en este tema importante también para los jubilados. En este sentido, dentro de las propuestas de campaña del presidente Lenín Moreno, hablábamos al inicio de esta entrevista de los 250.000 plazas de empleo al año, pero Casa para Todos también fue una de las propuestas. ¿Cómo va generando empleo esta propuesta del presidente? Tenemos 20.000 casas ya construyéndose, dentro de las cuales ha habido ya, por supuesto, una generación de empleo. No son... Tenemos una expectativa de no menos de 800.000 empleos con respecto a ese programa y el de la minga agropecuaria en los 4 años. Estamos hablando de 200.000 empleos por año, ¿verdad?, en el número de casas que se van a entregar. Así que no tenemos la cifra exacta de cuántos empleos se han generado con respecto a esas 20.000 casas, porque ya se están contratando nuevos empleados, porque ya se están asignando nuevas construcciones de otras miles de casas. Así que vamos a hacer una valoración semestral a partir de que empezó el programa Casa para Todos para poder verificar cuántos empleos se generaron en esa iniciativa. Y finalmente, este tipo de modalidades de contratación, ¿cómo puedo asesorarme? ¿Cómo puedo conocer un poco más de los acuerdos para poder ya ponerlo en práctica con los trabajadores? Bueno, todos los acuerdos van a estar, por supuesto, elevados en nuestro sistema, en nuestra página web, van a estar elevados. Vamos también a entrar en un proceso de socialización sostenida en el caso de los programas de empleabilidad juvenil con las universidades, con asociaciones de jóvenes, que hay muchas en el Ecuador, y con, por supuesto, las empresas, con los empresarios, con los distintos comités y también con los sindicatos, con las organizaciones laborales constituidas.
pero por supuesto va a estar elevado en nuestra página, en esta plataforma que se denomina e-learning, todos los procesos del acuerdo ministerial, cómo hay que llenar los contratos, en qué constituyen los contratos y cuáles son los beneficios y la funcionalidad de los contratos. Muchísimas gracias, señor ministro. Agradecemos su presencia. Raúl Ledesma, ministro de Trabajo, que nos ha acompañado en esta jornada. También a nuestros compañeros periodistas, Marco Antonio Bravo, de Agencia Andes, Erika Astudillo, de Diario El Telégrafo, Jacinto Bonilla, de Pública FM. Y por supuesto a ustedes, amigos televidentes, por confiar en nosotros y por supuesto participar en este espacio que está dedicado para ustedes, para que se informen un poco más de lo que sucede en nuestro país. Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta pronto.